Bienvenidos. Hoy tenemos la segunda parte de mutaciones que con tres líneas desembocan en el terminal hexagrama número 12, la desconexión. Ya hablamos. Este hexagrama se fundamenta en consejo directo para el consultante, en saber resguardarse en el propio valer esencial, aun cuando se tuviera que padecer de cierto grado de soledad y de ciertas carencias de halago y de estipendios de orden vulgar. Pero esto es lo que hay como terminal. La base de partida hoy la tenemos en esta segunda parte. Empezamos por el escalón del hexagrama número 39. Dificultad, impedimentos. Tenemos a Ken abajo y Kan, lo abismal, delante. Es decir, Ken como detención en principio abajo frente al peligro de Kan que está delante. El noble, antes de avanzar, escruta el peligro para ver si tiene algún vínculo que lo corresponsabilice con la situación en la que se halla. Y por ahí empieza el análisis de la dificultad hasta lograr ver por dónde puede continuar salvando el obstáculo. Este es el hexagrama de partida. Mutan la línea tercera, cuarta y sexta. La tercera lleva al hexagrama número 8, la cuarta al 31 y la sexta al 53. La tercera línea del 39, línea, recuerdo a todos los que seguís la clase, dificultosa, multitensionada, entre abajo y arriba, y por tanto con un inquietante augurio en términos generales. Esta tercera línea aconseja al consultante no arremeter conforme pretende, sino mantenerse en el campo de solidaridad, con lo cual evita un enfrentamiento del propio descalabro, al tiempo que también sobreguarda aquel contexto con el que está solidarizado, que es el complementario transicional, el hexagrama número 8. La cuarta línea, que lleva al 31, le sigue hablando al mismo consultante que no confíe en su propia fuerza para avanzar, porque lo que lograría sería, como ya ha indicado la anterior, un descalabro propio y del entorno solidario y con un error de extravío. Lejos de eso, ya en línea primera del trigrama superior, y por tanto es ministerial, como tiene próximo el centro de gobierno, debe acercarse a lo más sólido del centro de su gobernación y, sin pretender saberlo todo, cortejar las condiciones para poder enfrentar lo que pretende sin embarcarse en soledad. La sexta línea, que también muta y que lleva al 53 como hexagrama transicional, le dice al consultante que la cuestión no está en que eche a rojo y vaya hacia afuera para enfrentar un peligro, que en realidad donde está es envolver la mira hacia adentro y mirar en ese entorno de buena gobernabilidad y de refreno de los propios ímpetus equívocos de avance, para establecer una base de evolución gradual que lo haga emerger de este tipo de dificultades con un comportamiento ejemplar, sin mezcla para nada con el vulgar y al amparo de su ser esencial. El siguiente escalón lo compone el hexagrama 40, arquetipo de la liberación,
cuyas características fundamentales vienen representadas por el trigrama Can peligro, que en nuestra imagen del 40 aparece superado por el salto cualitativo del pie de Chen, el primogénito, el consultante, que deja atrás la dificultad. ¿Mm? Liberación, por tanto, campo de liberación que nos exige un enérgico movimiento, generosidad en no exigir hasta las últimas minucias y terminar pronto los asuntos para incorporarnos a nuestra vida cotidiana. Dentro de este contexto muta la línea segunda, que lleva el 16, la quinta, que lleva el 47, y la sexta, que lleva al 64. La, la línea segunda nos habla, le habla al consultante de que debe embarcarse en un proceso de desenmascarar todas aquellas artificiosidades con que se encubre la verdad, con el fin de empatizar con un fino oído, con el entorno de ritmo vital y armónico que debe latir en el fondo para desenmascarar toda aquella espesura que se nos presenta de manera tentadora. ¿Mm? Bien, espíritu de la música, oído para empatizar y desbrozar todo lo que hay de por medio, que es impertinente, que es enmascarador. La línea quinta, ya en el trigrama superior, habla de que el consultante debe tener un buen cuidado en no estar pendiente de referenciar su centralidad y su comportamiento en lo que hace Menganito a la izquierda o Zutanito a la derecha. Eso es indiferente. La cuestión aquí es prueba del carácter del consultante para afrontar la situación que tiene delante, aunque él creyera que se merecía mayores estipendios que los que la realidad le presenta. No es cuestión de persuadir o de ampararse en lo que obtienen o dejan de obtener lo demás, sino de alcanzar la propia liberación del carácter con una comprensión más amplia del mundo y una posición más humilde y desprovista de rencor respecto del mundo y la situación por la que transitamos. La línea sexta sobre esta quinta, pues le habla directamente al consultante que si ya ha extraído de las directrices de los dictámenes, de las líneas y de sus complementarios transicionales las armas suficientes, lo que debe hacer es objetivar el riesgo, el peligro que tiene delante y poner sus armas como escalones, como puentes para transitar hacia la otra orilla que tenemos delante, tipificada por el hexagrama número 64, que semejante a un río helado discurre delante de nosotros y el objetivo todavía está en la otra ribera y que nos aconseja la línea que tengamos la cautela, hagamos uso de la perspicacia, de la cautela y de la larga visión del zorro para que no echemos a perder los últimos pasos que nos quedan para cruzar. Eso sí, sin mezcla con el vulgar y retirado en la propia interioridad. El siguiente escalón lo representa el hexagrama número 49, arquetipo del cambio, que abarca, como ya sabéis,
un amplio espectro que va desde la humilde pelecha de la pluma del pajarito hasta los cambios de estaciones en el ámbito de lo cósmico y en el ámbito de lo humano hasta los cambios de estado. Se necesita de la sabiduría, de la proximidad de los elementos prácticos para el cambio y de la conjunción de uno y otro. Por eso nos recomienda el texto fe y perseverancia, esperando el momento oportuno para producir el cambio con el menor gasto de elementos y de dolor posible. Mm, Las líneas que mutan de este hexagrama son la primera, la tercera y la sexta. La primera que nos lleva al hexagrama número 31, la tercera al 17 y la sexta al 13. La primera línea del cambio, ¿m? Primera línea estructural, por tanto estamos en el principio, no al primer rumor del cambio lanzarse por él sin tener el suficiente conocimiento y sin haber acopiado las suficientes condiciones para poder cambiar. No, sino parar para cortejar sin pretender saberlo todo del entorno en relación al cual preguntamos la consulta, qué es lo pertinente cortejar para completar la información que necesitamos. La tercera línea, que también está en mutación y que nos lleva transicionalmente al hexagrama de la conformación al Tao, hexagrama 17, el seguimiento de la huella, el seguir, el conformarnos con las circunstancias dadas, pues la línea dice que la cuestión era, como dice la primera, no avanzar, sino cortejar mayor información. La tercera línea dice, bien, no a la primera, pero tampoco es cuestión de que vayas a estar esperando y dejar pasar hasta la tercera llamada de alarma. Entonces será necesario cuando la cuestión se haya oído hasta 3 veces, salir a conformar con el ambiente para preparar el cambio. La sexta línea, que muta en el último escalón y que nos lleva al hexagrama transicional de la comunidad con los hombres, el texto dice que un noble comportamiento con la asimilación de lo precedente, logra con elegancia llevar a término el cambio, pero que un vulgar solo va a lograr una apariencia de formalidad, pero que en esencia no tiene que ver con las radicales necesidades de la comunidad. Por tanto, no te dejes por el halago ganar, ni con lo vil vayas a participar. El siguiente escalón lo constituye hoy el arquetipo del caldero. El caldero es la vasija sacrificial que representa la superestructura de la civilización en la que vivimos y que tiene la capacidad de, por medio del empleo de nuestra inteligencia y de nuestros hábitos culturales al alcance, de transformar lo que en una primera apariencia nos parecen las cosas en un objeto digno por medio de las interrelaciones y producir interacciones y cambios, de ofrendar un rico producto a la comunidad donde nos pretendemos mover. Este hexagrama se mueve en esta ocasión por medio de las líneas segunda, tercera y quinta. La segunda, que lleva el hexagrama número 56, la tercera, que lleva al 64, y la quinta, que lleva al 44.
La segunda línea del caldero nos dice que nuestro caldero, es decir, consultante, en tu magín, en tu proyecto, llevas unas ricas viandas. Pero todavía estás en camino y tienes que adaptarte porque tienes que asenderearte y acostumbrarte a asimilar determinados elementos del camino que deberás integrar y que en este trayecto, sin embargo, deberás moverte con la debida modestia de quien se mueve por fueros extraños, con una importante misión, pero todavía sujeto a crítica. El texto tradicional dice que lo que porta son riquezas envidiables, pero que todavía, como tienes que acopiar en el camino, deberás adaptarte a las condiciones del tránsito por donde andas y ser cortés, circunspecto, un poco ambicioso y aprovechar bien la luz del tránsito. La tercera línea, que lleva 64, 50, habla sobre el anterior, que insiste sobre el buen contenido de tu magín, de tu cesta de vituallas, en que llevas en el fondo una rica grasa de faisán que deberá ser consumida, pero en su tiempo, porque de momento las asas para el transporte, las formas en que lo presenta, las formas en que lo lleva, las formas en que te relaciona, están alteradas. Y hasta que no se distiendan estas condiciones de tensión, la rica grasa de faisán que sin duda conservas en el fondo de tu perol, no va a ser, no va a ser consumida. Ojo a este transicional, que es el 64, antes de la consumación, arquetipo del río helado, cuyo prototipo es el sabio zorro, que aunque le rugen las tripas por el hambre que padece y tiene la alimentación en la otra ribera, no se apresura, sino que conservando la largueza de su visión, es sin embargo muy cauto y muy prospectivo en cada uno de los pasos que da para poder consumar adecuadamente. La línea quinta, por fin, habla todavía sobre las anteriores, es una línea central, es una línea en que la tradición y lo trascendente nos dicen, oye, tu caldero tiene argollas de oro, lo que cuece es un rico manjar, pero ojo, sé perseverante en que el cultivo estate pendiente de que no falte la sal, de que no falten las especias, de que el grado de calor sea el adecuado y persevera sin permitirte que se cuele una debilidad como la representaba por el 44 en una primera sesión de orden peligroso, sino con su contraparte benéfica, que es que todos los dictados del cielo, es decir, todo el conocimiento pertinente, sea, esté velando porque no cuele una debilidad en aquello que estás cosiendo todavía. Perseverancia y obviamente al amparo de tu esencialidad sin, sin que se te pegue de abajo lo vulgar. En el siguiente escalón nos alcanza la conmoción, el sagrama número 51. La conmoción llega de arriba, viene destinada por la voluntad divina y no viene solo para amedrantarnos, sino en principio, efectivamente, es causa de temor y temblor, pero para que el oferente, el primogénito, el consultante, con su pregunta, no tire lo esencialmente noble de ella, pero sí escrute su carácter para desembarazarse de lo que no se corresponde con el camino que le traza el destino. ¿Mm? Debe sacar una regla adecuada.
Desde este contexto mutan la línea primera, la quinta y la sexta. La primera lleva al hexagrama 16, la quinta al 17 y la sexta al 21. La primera línea primera de la conmoción, nos coge en ropa interior, como se diría en términos coloquiales, y causa temor y temblor. Primero grita el gecko, después ríe, porque ve que, bueno, a fin de cuentas es la tormenta y tengo que habituarme a la tormenta. Me analizo, no tiro lo pertinente, pero escruto mis pasos. La primera conmoción, análisis de la propia conducción y oído para empatizar en el medio y marchar armónicamente conforme a su realidad sustancial, indicado por el complementario transicional, espíritu y oído de la, para afinar nuestra melodía con el entorno, nuestro ritmo. Muta también la quinta línea. La quinta línea ya forma parte, obviamente, del trigrama superior y dice que la conmoción viene y va, es decir, que no se va a quedar en el desarrollo de la consulta, se refiera a aquello que se refiera, en una sola movida de conmoción, sino que la conmoción va a venir una y otra vez. Pero lo trascendente, a través del oráculo, le aclara consoladoramente al consultante que si no pierde su centralidad, perdón, solo tendrá que conformarse atendiendo a las distintas sacudidas para poder seguir transitando adecuadamente en su trabajo. La sexta línea le da un toque de atención, perdón, al consultante respecto del entorno en el que se mueve, que va a haber una movida que de algún modo va a querer arrastrarlo. Y le dice, ojo, no te dejes arrastrar por la conmoción que conmueve a los que están a tu alrededor y que seguramente de una y otra manera pues, te incitarán externo e internamente a que te muevas. No, no, tú quieto y procurando tu propia forma de aclarar y de preparar tu prototipo de comportamiento para aclarar las situaciones. Viene indicado por el complementario transicional hexagrama número 21. Marcar una propia normativa para dejar expedito el camino de la propia alimentación, retirado, sin embargo, a tu valer esencial sin dejarte ganar por lo vulgar. El siguiente escalón viene representado por el hexagrama número 52, arquetipo universal del aquietamiento, montaña sobre montaña, quietud, Ken y Ken, pivote entre un campo de acción y el que haya de venir de manera ulterior, pero centrándonos en el momento actual sin ir más allá y permitiendo con ello que se asienten los sedimentos y se despeguen los egos para tener una visión objetiva de la propia situación en que se está. Desde este arquetipo se mueven las líneas tercera, cuarta y quinta. La tercera lleva al 23,
la cuarta al 56 y la quinta al 53. La tercera línea transicional entre el trigrama inferior y el superior dice que no te sorprenda la desintegración cuando estás metido en el barullo en medio del ajo y la tensión sea tan grande que un corte en seco vaya a producir el derrocamiento del proyecto o de tu propio corazón por el sofoco del parón cuando te has metido y estás en medio de la refriega y te ves en el error. Ojo, antes fomenta la base con generosidad antes de entrar. La línea cuarta sobre la anterior, que debe haber asimilado bien el consultante para evitar su propio colapso o de su proyecto, ya implica en el orden colegible que universalmente tenemos hoy en día sobre el yoga, el ya hay un aquietamiento del primer chakra, podríamos decir, siguiendo el símil que acabo de mencionar, ya empezamos a aquietar los primeros nervios de la columna en la base espinal. Ya es un paso importante y una actitud irreversible que debemos tener en cuenta, sin embargo, porque todavía estamos en el principio de un aquietamiento importante, pero todavía estamos en el primer chakra y todavía queda camino, esa grama número 56, que como extranjero, como transitante, debemos cruzar con perfecta adecuación a su fuero y no arrastrando los precedentes y con una ambición magra que se limite a buscar aquello que por ese camino debemos aprender y adherir con modestia y claridad. La quinta línea, que nos lleva al hexagrama 53 como transicional, habla sobre la anterior de un importante avance en nuestra evolución, por cuanto ya se le recomienda al consultante que debe y que puede aquietar y conjugar su impulso, digamos, visceral, la parte que desea fervientemente el corazón, conjugándola con los elementos de la razón para que con nuestras palabras, nuestro juicio, conformado en función de esa conjugación, podamos establecer una base importante que requiere tiempo y atención minuciosa para crear una escala de evolución de evolución ejemplar, como representa el transicional, en este caso, esa grama número 53, sin trato con el vulgar, amparado en el valer esencial. El siguiente escalón, para el siguiente escalón partimos del hexagrama número 57, reiteración de los arquetipos eh, Sun y Sun, el viento, la madera, lo gentil, el lento crecimiento vegetal, la capacidad de la reiteración, que es gentil, que es poco a poco, que necesita fijar una alta meta para todos los pequeños esfuerzos, que tiene capacidad de acumular porque no puede hacer transformaciones drásticas, sino por medio de acumulaciones
hoy aprendo el abecedario con la reiteración de las letrillas infantiles, na, 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 na. Las canciones para que se quede el contexto, el ahorro para un logro final, el aprendizaje de una facultad importante que va por estadios y con reiteración y sin desviarnos a otra causa. De este conjunto, de este hexagrama, partimos con la línea segunda, que va al 53, la tercera que va al 59 y la cuarta que nos lleva al 44. La segunda línea del 57 habla de que debemos echar mano a todos los medios, obviamente nobles, legales, legítimos, que tengamos y conozcamos a nuestro alrededor, porque aquello acerca de lo cual debemos indagar para descubrir, para cambiar y para transformar es tan complejo que nos están permitidos pues sacerdotes y magos y el rebuscar debajo de la cama, como indica el texto tradicional, para poder iniciar una escala minuciosa y con tiempo para producir una regeneración y una evolución que termine siendo ejemplarmente visible. Esto es la segunda línea. La tercera, habiendo asumido esta anterior y habiendo agotado todos los elementos pertinentes a nuestro alcance y habiendo establecido ya una escala a cumplir ejemplarmente, la tercera dice, oye, no tiene sentido ya el dudar a estas alturas, perdiendo perdiendo ahí las facultades inoperantemente. eh, mm, Penetra en tu interior como indica el complementario transicional, arquetipo de mm, de la dispersión del egoísmo. Es decir, el arquetipo natural se refiere a cómo el aire primaveral disuelve el agua, que es generosa y fructificadora de vida, la concepción antropocéntrica egoísta, se convierte en hielo en lo alto de las montañas y el viento de la primavera lo disuelve. Pues bien, ese símil que tiene la reversión en la capacidad de penetrar en nuestro interior con la razón para disolver los nudos egoicos y conforme a principios de elevación universal poder abarcar mayores campos de humanidad. ¿Mm? Esto con la tercera línea, dejando atrás ya las dudas de una vez. Y la cuarta línea habla, si hemos asumido lo anterior, hecho las pertinentes indagaciones en el principio, luego las rectificaciones de, oye, ya no dudar más, sino valiéndome de principios universales a abarcar campos de humanidad. Pues la cuarta línea dice que en ese trabajo, en esa labor, en esa cacería, habrá ricos elementos que redar. Esto es una certidumbre, debe significar una certidumbre para el consultante, pero ojo con el complementario transicional, siempre que en esa labor no permita por indolencia y por debilidad un autocomplaciente dejar que entren ideas impertinentes de aprovechamiento vulgar, sino de instruir nuestros pasos en el proceso siguiendo el viento celeste que viene cargado de dictámenes cósmicos, ordenados y pertinentes a la labor creativa que nos toca realizar, alejados, sin embargo, de dejarse ganar por el vulgar.
Para el siguiente bloque partimos del 58, arquetipo en el que nos encontramos regenerando nuestro mundo con nuestros pares celestos. Es decir, 58, reunión entre pares, no reunión con la comunidad de vecinos, con todos los respetos del mundo, ni con las camaradas de la calle, ni del trabajo, ni del deporte, sino con los electos, con aquellos cuya finura de profundidad y eficacia podemos permitirnos el consultar nuestras cuitas y donde podemos verter también nuestro conocimiento para ayudar en la regeneración de ellos para conmigo y yo de para con ellos. Partiendo de este contexto, mutan la línea primera, segunda y sexta. La primera que lleva el hexagrama número 47, la segunda al 17 y la sexta que lleva al 10. Bien, la primera línea del 58 entre pares dice mucho mejor, con sencillo camino contentar, porque es ello prueba que en el camino de mi propósito me toca aceptar, aunque tuviera ilusión, por vana creencia, por infatuada creencia, de mayores beneficios. Esto es prueba del carácter que indica el transicional, la opresión, la desazón, el agotamiento, para salir superado con mayor humanidad. La segunda línea sobre la anterior dice, con ya habiendo asumido este bloque importante, con serena conformidad, ya sin que lo malo te llegue a tentar, te vienes con bien, a contutao, a conformar, como indica el hexagrama 17, que aquí actúa como complementario transicional. Más una advertencia nos llega o le llega al consultante con la última línea de mutación que lo lleva transicionalmente al comportamiento que hay que adoptar en el mundo, el porte que conviene en cada momento, en este momento concreto del consultante en relación con su pregunta, adoptar en el mundo. Oye, abierto a la vanidad, no vayas a dejar que tu destino marrar. Mira el porte que debes en el mundo adoptar, aunque implique cierta soledad y tener que en tu valor esencial amparar. El siguiente escalón lo constituye el arquetipo número 61, la verdad interior, que como sabéis está hueco precisamente en su interior para, admitiendo el bloque de elementos que tenemos delante para analizar, lo pongamos sobre el trigrama TWI abajo, que es asumirlo con serenidad, y con el trigrama superior, Sun, el viento, la capacidad racional de penetrar, asimilándolo sin prejuicio, aquello que tenemos que analizar adelante, podamos, una vez bien digerido como propio, enunciar desde nuestra profunda sinceridad una verdad capaz de transformar. Desde este arquetipo mutan las líneas primeras, que lleva el hexagrama número 59, la segunda que lleva al 42, la cuarta que lleva al 10. La primera que lleva al 59, primera línea estructural, le dice al consultante, antes que nada, lo primero es estar dispuesto, sin segundas intenciones, y revirtiendo la visión racional y escrutinadora sobre tu propio interior,
Hexagrama número 50, características colegibles del hexagrama transicional número 59, para disolver los propios apegos y segundas intenciones y conforme a elevados principios poder abarcar más amplio campo de humanidad. La segunda línea de este hexagrama tan lindo de la verdad interior le dice al consultante que el arquetipo y que por tanto él que está, cuya forma arquetípica es para que él la aplique a su consulta, cuando encuentra alimento, lo comparte, estimulando con ello el bien para aumentar. Es decir, encuentra alimento y no solo lo disfruta él, sino que lo comparte entre su entorno, estimulando con ello la labor de los demás, aumentando la elevación de su propio carácter y desprendiéndose de egoticidad, de elementos de vulgaridad. La cuarta línea, esta segunda línea lleva al 42 por si no lo he dicho. El aumento, arquetipo del aumento. La cuarta línea, que nos lleva transicionalmente al hexagrama número 10, modelo de cómo poner, asentar adecuadamente nuestra huella con el propósito que consultamos en el mundo en la actualidad, nos dice que ya es primera línea del trigrama superior, por tanto, significa un salto cualitativo, dice, más de la grey parvularia o precedente, el noble debe saberse despojar o separar siguiendo más harto ejemplo como exige su destino en el momento actual, retirándose a su valer esencial sin por lo vulgar dejarse ganar. Por último, en nuestro día de hoy, en nuestra clase de hoy, vamos a partir del hexagrama número 62. El estar en lo inmediato, pequeño y concreto, es decir, el arquetipo de la preponderancia de lo pequeño. El arquetipo que muestra abajo a Ken, detención, y arriba Chen, el primogénito, y también el trueno, pues esta imagen es trasladable inmediatamente a una montaña sobre la que truena. El montañés no se mueve de su cabaña a menos que el ganado esté profundamente inquieto y ello le haga decir, esto me huele tan mal que no voy a tener más necesidad que ir". O la imagen del pájaro en vuelo que está buscando alimento para su cría no se aleja de allí donde puede en su ecosistema coger el alimento sin retirarse para no caer en manos de la presa o del ave de presa o del cazador. De esa manera, la imagen del hexagrama nos constriñe a lo pequeño y concreto, pero no significando ello poca importancia, sino que precisamente lo importante está ahora en que encontremos esa llave que se nos ha extraviado y sin la cual no podemos entrar en la casa con todo lo grandeza que significa, o la llave del coche. O algo que necesita de lo pequeño para abrir lo más grande. Eso es ahora lo grande, lo pequeño y concreto, la necesidad inmediata. Pues partiendo de este contexto mutan la línea tercera, la quinta y la sexta. La tercera lleva transicionalmente al hexagrama 16. Arquetipo de la capacidad de empatizar, digo el complementario, transicional, con aquello que en el medio pues, pretendemos conectar
e incluso hacer marchar. El espíritu de la música. Oído. Pues la línea tercera le advierte al consultante que si creído en sus razones, en su propio derecho, en su legitimidad supuesta sobre lo que pretende, se lanza en pos de ello, van a venir de atrás y lo van a cogotear, le van a golpear. De manera que, ojo, nada de avanzar y sí abusar el oído para empatizar con el ritmo que requiere el medio para asimilarlo, para sumarse y para luego poder, cuando se haya asumido, poder hacer marchar. La línea quinta, que muta también y que nos lleva al hexagrama número 31, le dice al consultante sobre el anterior que no es cuestión de que vaya buscando vana pompa ni relumbrón, no es fama o celebridad lo que a ti ahora precisamente te conviene con mucha mayor modestia cortejar. No pretendas saberlo todo. Corteja en lo recóndito de lo inmediato, aquello que realmente te puede venir a ayudar. Sobre ello, la línea sexta advierte todavía al consultante: si más alto quieres volar por el camino, te vas a perder marrando el disparo. Complementario transicional, el andariego que perdió su casa. Ojo a la capacidad de adaptación. No te dejes ganar por el halago de lo vulgar, aunque tengas que padecer cierta soledad. Pues con esto terminamos nuestra clase de hoy. Gracias por vuestra atención.